Hola, hola, ¿cómo les va? En esta ocasión vamos a platicar de otro proceso farmacocinético que se llama biotransformación y vamos a tratar de analizar todo esto que viene en su temario, ¿no? Entonces, recordar lo que ya habíamos platicado, ¿no? El proceso de liberación del fármaco desde su forma farmacéutica, que hace que este proceso de absorción, ¿no? Que el fármaco llegue al compartimento central, sea más fácil y entonces desde el compartimento central pueda llegar a su sitio de acción y hacer su efecto, que lo veremos cuando veamos farmacodinamia, o que el fármaco llegue a reservorios tisulares o a lugares donde no queremos, o que llegue a su sitio donde el fármaco se transforma, cambia, y entonces inicie el proceso de biotransformación. La biotransformación, en general, sucede principalmente en el hígado, aunque también puede ocurrir en algunos segmentos del tracto gastrointestinal, los pulmones o en los eritrocitos. Entonces, cada que veamos un fármaco a lo largo de este ciclo, pues les voy a decir que en dónde se lleva el proceso de biotransformación y qué sucede en este proceso de biotransformación, ¿no? En general, la biotransformación es un proceso que nos ha llevado varios años a la especie humana para eliminar compuestos que no queremos que estén en nuestro organismo, ¿no? Tenemos esta exposición, ¿no? A compuestos extraños, esta influencia a través de la dieta o porque alguien nos quiso envenenar, ¿no? Y entonces tenemos un sistema enzimático que ayuda a que estos compuestos extraños, estos fármacos, pues puedan ser eliminados, ¿no? Entonces, este proceso de eliminación, este proceso de biotransformación, de cambiar las estructuras de estas sustancias, de los fármacos, pues generalmente está hecha o está pensada para que los productos se vuelvan productos inactivos y puedan ser eliminados, ¿no? Si ustedes escuchan, se metaboliza en el hígado, entonces ustedes, el primer pensamiento que tiene que llegar a su cabeza es que este producto se cambia en el hígado hacia un producto inactivo y a través de este proceso se elimina, ¿no? Eso sucede en un porcentaje elevadísimo de las veces con los fármacos que son metabolizados en el hígado. Pero eh, puede pasar el efecto contrario. Puede ser que después de que llega a el hígado y se biotransforme, entonces este fármaco se convierta en compuestos con una actividad similar a el fármaco de origen o se convierta en metabolitos más potentes. Ejemplos de estas dos circunstancias, pues bueno, está el antihipertensivo enalapril, que necesita ser biotransformado en el hígado para que eh, ejerza sus acciones antihipertensivas en la enzima convertidora de angiotensina. Lo vamos a ver cuando veamos hipertensión. Un ejemplo cercano de este bloque es el diazepam, que se biotransforma en el hígado y se crean metabolitos más potentes. Y entonces el efecto del diazepam, que es un inhibidor de la actividad en el sistema nervioso central, pues se ve aumentada una vez que se biotransforma en metabolitos que son más potentes, ¿no? Lo vamos a ver cuando veamos crisis epilépticas. También puede ser que después del proceso de biotransformación, los metabolitos se conviertan en tóxicos, ¿no? Y entonces, pues, dependiendo de cada escenario, pues iremos analizando los fármacos que están en este ciclo para el análisis. Entonces, en general, los productos
que surgen de la biotransformación son productos inactivos y se favorece su eliminación. Hay dos fases en el metabolismo de fase 1 o la biotransformación de fase 1, donde ocurren reacciones de óxido-reducción, y un metabolismo o biotransformación de fase 2, donde a las moléculas originales se les conjuga con algunos grupos funcionales. Puede ser ácido glucurónico, puede ser algunos metilos, puede ser sulfuros, ¿no? Y entonces, a través de estas fases de la biotransformación, hacemos que una molécula que originalmente era lipofílica se haga más hidrofílica y entonces pueda ser eliminada de una forma mucho más fácil. Este grupo de enzimas de la biotransformación de fase 1, pues van a ser unas muy importantes para que puedan recordar. Son los citocromos P450, que como veremos forman una parte bien importante del proceso de biotransformación y metabolismo. Hay otras enzimas que también ejercen este efecto de fase 1, como las monoxigenasas que contienen flavinas, las FMO, las hidrolasas, y también estas que son deshidrogenasas. Todos estos procesos, oxidación, hidrólisis o reducción, corresponden a biotransformaciones o metabolismo de fase 1. Por otro lado, la fase 2, como les dije, es adición de algunos grupos funcionales. Cuando se adicionan sulfatos o ácido glucurónico, glutatión o grupos acetilo o grupos metilo, van a estar mediados de algunas enzimas que pues así se llaman, ¿no? Sulfotransferasas o glutatión transferasas o metiltransferasas. Y pues las vamos a ir describiendo conforme vayamos viendo algunos fármacos en específico. Les puedo adelantar que el proceso más común o más importante de las de fase 2 son las que están mediadas por esta enzima, UGT, que adiciona ácido glucurónico, y las que son más importantes de fase 1, que son de oxidación o reducción, son las que están mediadas por los citocromos P450. Entonces, habíamos visto ya que la biotransformación ocurre de forma primordial en el hígado, pero también se puede llevar en todo lo largo del tracto gastrointestinal, el intestino delgado o grueso. También puede ser llevado a cabo en la mucosa nasal o pulmonar, ¿no? Hablando de fármacos que tienen que ser administrados por estas vías. Puede ocurrir en los eritrocitos o en los riñones o el sistema nervioso central, y vamos a platicar de estos procesos dependiendo del fármaco que estemos analizando. Una gran cantidad de citocromos y de la enzima UGT se encuentran en el retículo endoplásmico de las células, y entonces, como ustedes pueden inferir, pues es acá donde ocurre el principal porcentaje de biotransformación de los fármacos que vamos a analizar. En este pastel, que también está en su libro Goodman y Gilman, pues ustedes pueden observar qué porcentaje de biotransformación, hablando de la biotransformación o el metabolismo de fase 1, corresponde al efectuado por el citocromo CYP3A4, ¿no? Entonces, estos citocromos pues han sido nombrados, han sido clasificados de acuerdo a su familia, a su subfamilia y al gen en donde se encuentra, ¿no? Entonces, un citocromo que pertenece a la familia 3, subfamilia A, que se encuentra en el gen 4 y 5, ¿no? Entonces, si se fijan, aquí hay citocromos de la familia 3, de la familia 2 y de la familia 1. Estos tres citocromos, estas tres familias, son los encargados
de un porcentaje elevadísimo de la biotransformación de xenobióticos y en específico de fármacos. Pero observen que es el CYP3A4 el que se lleva un porcentaje grandísimo de biotransformación y entonces eso nos hace pensar que tenemos que observar cuáles son los fármacos que pueden tener algún tipo de interacción con este citocromo porque puede afectar la bioactivación o la bioinactivación de los fármacos que interactúen con estos. Si se fijan, el segundo más importante, de acuerdo a esta gráfica, es el citocromo CYP2D6 y el tercero, el citocromo 12, 8 y 9, y también este pedacito de pastel corresponde al 1A2, ¿no? Entonces, es importante que nosotros por lo menos tengamos una visión general de estas familias de citocromos que son muy comunes en la biotransformación de fármacos para poder pensar cuáles son las posibles interacciones entre ellos. Entonces, aquí está el citocromo 1A2, el 12A9, el 2D6 y el 3A4, que habíamos quedado que son los más comunes en el proceso de biotransformación. Y entonces, en esta columna ustedes pueden ver los substratos, es decir, qué fármacos son susceptibles a la biotransformación por estos complejos enzimáticos. En esta columna están los inductores, es decir, cuáles son los que van a influir de forma positiva sobre estos complejos enzimáticos, que los van a hacer funcionar más, ¿no? Y cuáles son los inhibidores de estos complejos enzimáticos, ¿no? Cuáles van a hacer que trabajen menos o de plano que no funcionen. Entonces, vean, por ejemplo, aquí el paracetamol. El paracetamol es biotransformado por el 1A2 y también por el 3A4, ¿no? Quiere decir que si nosotros tenemos algún fármaco que interfiera con el citocromo 3A4 o el 1A2, las concentraciones del paracetamol pueden fluctuar y pueden guiar hacia alguna condición de toxicidad, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en un inhibidor de este complejo enzimático, el fluconazol. El fluconazol es un fármaco que utilizamos para combatir las infecciones causadas por hongos, ¿no? Y entonces todos los azoles, el fluconazol, el ketoconazol, el voriconazol, son inhibidores potentes de varios citocromos, ¿no? Ustedes pueden ver que está aquí, que también está acá, ¿no? Y entonces, piensen, ¿qué pasaría si tenemos la administración al mismo tiempo, la coadministración de fluconazol y de paracetamol? ¿Cómo van a estar las concentraciones de paracetamol si no se está biotransformando y no se está eliminando? Evidentemente, las concentraciones pueden aumentar y esto puede ser que cause algún tipo de toxicidad, ¿no? Veamos un ejemplo más drástico, la cocaína. Como ustedes saben, la cocaína es un estimulante, ¿no? Hace que la frecuencia cardíaca aumente, hace que el estado de alerta aumente. Y entonces, ¿qué pasaría si no se puede biotransformar? Si lo exponemos a fluconazol o a ketoconazol al mismo tiempo que la cocaína. ¿Cómo va a estar la frecuencia cardíaca de esta persona que se administró esta droga, ¿no? Entonces, la posibilidad de que tenga una taquicardia o que tenga hipertensión y que muera, pues, es muy alta si se hacen este tipo de administraciones al mismo tiempo de fármacos, por un lado que es inhibidor y por otro lado que es un sustrato. Observen también en esta tabla que no solamente hay fármacos. Aquí, por ejemplo, está el jugo de toronja. El jugo de toronja es un inhibidor
importante del citocromo CYP3A4, ¿no? Y entonces pasa exactamente el mismo fenómeno que el que observamos con este antimicótico, el fluconazol, ¿no? ¿Qué hay acerca de los inductores? ¿Qué pasa si una enzima trabaja más rápido? Y entonces, por ejemplo, aquí está el omeprazol, que ustedes saben que el omeprazol es un inhibidor de bomba de protones que utilizamos para el tratamiento de gastritis. Y entonces, el omeprazol es un inductor de citocromos, ¿no? Hace que las enzimas funcionen más rápido. Y entonces, ¿cómo van a estar las concentraciones de paracetamol? Pues si va a trabajar más rápido esta enzima, se va a eliminar más rápido y las concentraciones van a estar muy pequeñas. Y entonces eso va a significar, tal vez, que el efecto del paracetamol va a estar disminuido. Y entonces, si se lo dimos a una persona que tenía fiebre para quitarle la fiebre, entonces es probable que este efecto no sea observable porque al mismo tiempo esta persona está bajo la influencia de un inductor enzimático, del complejo enzimático del cual es substrato el paracetamol, ¿no? Entonces, este tipo de cosas las vamos a estar analizando cada que veamos un fármaco, ¿no? Tenemos que observar cuál es la enzima que lo biotransforma, si existen inductores enzimáticos para ese fármaco, para ese complejo enzimático, si existen inhibidores, y eso nos va a empezar a ir guiando hacia evitar algunos fármacos al mismo tiempo que estamos prescribiendo algún grupo de estos, ¿no? Y entonces, ustedes, conforme va pasando el tiempo, pues van a ir conociendo cada vez más fármacos y pues tienen que estar conscientes de las posibles interacciones entre ellos. Acerca de las enzimas de fase 2, ya les había adelantado que la mayor proporción de biotransformación de fase 2 era mediada por esta enzima, por la UGT, que es la que era encargada de acoplar un ácido glucurónico, y que de esta forma este proceso de biotransformación de fase 2 hace que los fármacos sean más hidrosolubles, que no puedan atravesar las membranas y que puedan ser eliminados a través de la orina. Este proceso, que es interesantísimo, lo veremos en la siguiente sesión cuando veamos eliminación. Entonces, pues yo espero que esto les haya ayudado. Si tienen dudas, pues escriban en los comentarios y pues con mucho gusto podré hacer algún video para solucionarlo, o pues ahí mismo lo comento. Que estén muy bien.